el amistoso estudiante de intercambio dimensional extranjero Spider-Man. Por Tharway Knownothing. Saludos. Mi nombre es Abdul Alasred y hoy tengo el placer de traer el sexto capítulo de esta historia de crossover cruce entre el Spider-Man del UCM, Universo Cinematográfico Marvel, y MHA, My Hero Academia. El capítulo 6 fue puesto por primera vez en el foro Space Battles el 7 de marzo de 2019, y su texto editado por última vez ese mismo día. Aviso legal, ni Marvel ni My Hero Academia son de mi propiedad. Sus derechos pertenecen a Marvel Studios Disney y a Keyorikoshi respectivamente. Todo el contenido, imágenes, música, sonidos y fragmentos visuales, es propiedad de sus respectivos autores y solo se utiliza con fines de entretenimiento, sin ánimo de lucro ni monetización. Agradecimientos. Gracias a los creadores y colaboradores de estas historias. La historia original es de Saru, con la colaboración de Knownothing. La dirección del equipo de trabajo corresponde a L de 1449. Las revisiones y correcciones a Wildhawker 000, Veridinas y Vanden BZ. Las historias de anexos paralelos son obra de Litor Voracious. Agradecimientos personales a Paco Naranjo por sus consejos en la edición de audio y vídeo. Sin más dilación os dejo con el capítulo 6. Capítulo 6. ¿El qué? Peter se hundió aún más en su asiento, esperando contra toda esperanza que los cojines lo engulleran y lo protegieran del rostro furioso de su tutora. Por desgracia, así no funcionaban ni la vida ni la física, y se vio obligado a enfrentarse a la mirada severa de Yu, con los ojos abiertos de par en par. Su malestar se atenuó un poco cuando se metió otro rollo de sushi en la boca, pero no desapareció del todo. Cuando volvió a casa, Yu exigió que Peter y ella salieran a celebrarlo por haber pasado su primer día en la UA, y exigió quiere decir que Yu lo propuso como un terrorista con rehenes. Incluso lo fulminó con la mirada cuando le mencionó el precio y murmuró algo sobre que necesitaba darse un capricho. Así que, cuando ella le preguntó a dónde quería ir, eligió el bar de sushi del barrio, a unas pocas manzanas de donde vivían. Buena comida a buen precio. Era lo que estaba acostumbrado, incluso después de llevar menos de un año viviendo en este nuevo mundo. Aunque Yu no parecía demasiado contenta con eso. Y no tenía ni idea de por qué. Le estaba ahorrando una buena suma de dinero. Intentando apartar la conversación del tema monetario, repasó lo ocurrido durante el día. Entre otras cosas, la prueba de evaluación de dones, que había llevado a todo aquello. Estaba intentando que nos esforzáramos al máximo, no iba a expulsar a ninguno de nosotros. Dijo Peter en defensa de su profesor. Y funcionó. Deberías haberlos visto, Yu. Sus poderes son increíbles. Peter sonrió, jugando con la comida mientras los recordaba a todos. Una cola como la de un enorme canguro, un láser en el ombligo, convertirse en Hulk por comer un pastel, y la fuerza bruta del lanzamiento de Izuku. Claro, también había algunas manzanas podridas. Bakugo era un idiota, y eso es uno de los términos más suaves que Peter podría usar para describirlo. Pero al mismo tiempo, estaba Mina. Exótica, exuberante, creativa con su ácido. Y Momo. Inteligente, linda, con un poder increíble, amable. Peter, qué sonrojado estás. Peter se sobresaltó, mordiéndose el labio inferior. Yu parpadeó, y luego algo brilló en sus ojos, y de repente no le gustó nada esa mirada cuando su sonrisa se volvió coqueta y traviesa. Así que... dijo Yu, con una sonrisa irónica extendiéndose por su rostro. El pánico se disparó en Peter más rápido que una bala. Conocía esa mirada. La misma que tenía la tía May cuando mencionaba a Alice en casa. Retrocedió un poco, pero la cabina no se movió ni un centímetro. Yu se rió entre dientes, absorbiendo su vergüenza como si fuera un tesoro. Dime, ¿has conocido a una chica linda, no? No. Dijo Peter sin pensarlo, y de inmediato sintió un pinchazo de culpa al recordar a Momo, Ochako y Mina. Bueno. Tartamudeó. Hay unas cuantas en mi clase. Oh. Ronroneó Yu, con los ojos casi brillando de interés mientras se metía otro rollo de sushi en la boca. ¿Alguna de ellas destaca sobre las demás? Bueno. Momo-san, es muy agradable. Yu se quedó un momento en blanco. Lo había dicho como una broma, sobre cómo los chicos adolescentes babeaban por la chica linda de su clase. Conociéndose en el curso de héroes, era lógico que Peter se topara con alguien que cumpliese sus requisitos.
Así que, ¿por qué se sorprendía tanto? ¿Y ya la llamas por su primer nombre? Preguntó Yu con una sonrisa que hizo que Peter se tensara. Una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro, y Peter sintió que la cara le ardía. En ese instante sus manos se aferraron a los palillos. Este sushi está realmente bueno, ¿no te parece? Sin ser posible, la sonrisa de Yu se volvió como la del gato de Cheshire, y Peter se quedó allí, desesperado, sin saber qué hacer. Por favor. Le rogó Peter. Yu miró a su protegido. Los segundos se estiraron hasta convertirse en minutos. Hasta que finalmente, Yu ya no pudo más. Se rió a carcajadas, disfrutando la vergüenza del adolescente con lágrimas en los ojos. Peter sintió como los hombros se le desplomaban. ¡Qué mala eres! Yu hizo un gesto con la mano, intentando desesperadamente recomponerse. Lo siento, lo siento. Se detuvo y bebió un largo trago de agua. Es que... Se rió entre dientes. Puedes aplastar robots, pero con las chicas es donde caes. Los chicos sois así, eso nunca cambia. Peter casi podía escuchar cómo la mesa lo llamaba, suplicándole que estrellara su cara contra ella. Dolería, sí, pero al menos lo salvaría de esta charla. Aunque, vamos, Yu no estaba diciendo nada nuevo. MJ lo llamaba a él y a Ned perdedores casi todos los días, aunque, pensándolo bien, eso tenía su punto entrañable. Escuchar a Yu decirlo lo hizo preguntarse qué había llevado a chicas como Liza a aceptar salir con él. ¿Y por qué MJ hablaba tanto y lanzaba insultos juguetones, como si fuera un gato travieso? ¿Acaso había estado coqueteando con él y no lo había notado? ¿Estaba maldito? ¿Era eso lo que pasaba? ¿Qué tal le fue a Pony? Eso hizo que Peter se animara. Por fin, una conversación que no acabaría con él quedando como un tonto. Oh. Está muy bien, al final entró en su clase, la 1B, creo. Yu frunció un poco el ceño, aunque asintió. Bien por ella. Dijo entre bocado y bocado. Seguro que le va estupendamente. Eso espero. Por lo que me contó, lo único que hizo su profesor fue hacerlos pasar por un circuito de obstáculos. No le había contado nada sobre expulsiones. Sí, eso es lo que pasa. Te toca el profesor equivocado y la vida puede ser un infierno. Explicó Yu. He oído algunos rumores sobre tu profesor, así que ella tuvo suerte con eso. No me sorprende en absoluto. Pensó Peter. Con su don y el aparato de captura colgando del cuello, Aizawa tenía a toda la clase controlada con una sola mirada. La clase B probablemente tenía dones que ni siquiera necesitaban un dispositivo antidones por si algún problemático se desmadraba. Como Bakugo. Y, quizá él mismo. Bueno, no se consideraba un alumno problemático. ¿O sí lo era? Pero eso ya quedó atrás. Solo concéntrate en estudiar, haz tu mejor esfuerzo y todo saldrá muy bien. Y entonces, serás el amigable vecino Spider-Man, balanceándote junto a mí todos los días. Yu tomó un sorbo de sake, vaciando el vasito de un solo trago. Peter asintió. Sí, eso era todo lo que tenía que hacer. Y ni se te ocurra olvidar pedirles el número a esas chicas. Peter se atragantó con su bebida y se volvió hacia Yu, completamente sobresaltado. ¿Por qué? Preguntó Peter. Yu soltó un resoplido burlón. Para poder ver esa cara más a menudo. Se rió entre dientes. Peter perdió la batalla de inmediato y dejó caer la cabeza sobre la mesa que lo esperaba, mientras la risa de Yu, escalofriante y hechizante, llenaba toda la cabina. Algunos clientes los miraron extrañados, pero a Mount Lady le dio completamente igual. Volver a cruzar las puertas de la UA fue mucho menos angustioso la segunda vez. Incluso siendo una escuela para superhéroes, después de todo seguía siendo solo un instituto. El trayecto en autobús fue rápido y sin mayor importancia, con la música acompañándolo. Al parecer, algunas bandas clásicas eran universales. Esas canciones antiguas que a la tía May le encantaba escuchar, como Lynyrd Skynyrd. Así que, cuando Peter empujó las puertas para entrar, no sintió nada especial. Solo ese ligero impulso al caminar, algo ya familiar. Ya estaba de vuelta. Nada de alienígenas ni donuts espaciales. Solo él y el instituto. Sus problemas de andar por casa, deberes absurdos y dramas sin importancia.
Eso último sería un fastidio cuando volviera a casa, sí, pero después de todo, aquí estaba a salvo. Unos segundos de vergüenza eran un precio pequeño a pagar, lo fueran o no. Y aunque a veces no lo pareciera, había una sola verdad que le mantenía ese ligero impulso al caminar. Podía usar sus poderes. Todavía no podía creérselo. Meses ocultándolos, y de repente, estaba en la cima de la cadena alimentaria. ¿Cómo había pasado eso? ¿Y a él, de entre todos? No tenía ni idea, pero más le valía acostumbrarse. Por mucho que los elogios se le fuesen a subir a la cabeza, aquello ya era lo normal. Una normalidad mejor, y eso le gustaba. Bueno, durante el día, esa normalidad estaba bien. Pero por la noche, sin embargo, mejor centrarse en lo bueno, aunque cueste. Dobló la esquina con ese pensamiento en mente, y se apartó de inmediato antes de chocar con una chica de cabello verde. Desgraciadamente, ella no fue tan rápida y tropezó cayendo hacia adelante con una exclamación de sorpresa. Se sostuvo en el último momento, mientras su cabello parecía moverse para amortiguar la caída. Pero tristemente, sus libros cayeron al suelo. Peter captó su suspiro cuando se agachó a recogerlos. Déjame recogerlos. Dijo, apartando su mochila. Sus manos se movieron casi como en piloto automático, cogiendo todos los libros, apilándolos y devolviéndoselos tan rápido mientras que ella, en ese mismo tiempo, solo lograba atrapar uno. Ahora que podía mirarla bien, Peter tuvo que admitir que era muy guapa, con su cabello trenzado como un centenar de enredaderas. Y tenía un rostro suave, elegante y sin imperfecciones. Si Momo era la top model y Ochako la chica de al lado, entonces esta chica era como la niña del coro. Gracias. Dijo con gratitud y voz suave y melódica. Oye, fue culpa mía. Peter se rió nerviosamente mientras le devolvía los libros. No estaba prestando atención y te pillé por sorpresa. Cuando se aseguró de que ella ya los tenía bien agarrados, le sonrió. Por cierto, me llamo Peter Parker. Shiozaki Ibara, y soy de la clase 1B. Respondió Shiozaki. Es un placer conocerte por fin, Parker-san. Peter disimuló su sorpresa mientras recogía su mochila. ¿Sabes quién soy? Sí, tu amiga Pony está en mi clase. Siempre habla muy bien de ti, ya sea en nuestras pocas interacciones o cuando estoy cerca de ella. Eso hizo que Peter se detuviera un segundo. Ah, claro, ella y Pony estaban en la misma clase. Eso tenía más sentido. Lo que le resultaba un poco extraño era lo que acababa de decir. Le llevó un momento, pero finalmente lo comprendió. Pony hablaba bien de él. Qué detalle más bonito por su parte. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Peter mientras se ajustaba la mochila. Sí, es bastante genial. La conocí cuando los dos vinimos a Japón para mejorar nuestro japonés, o en mi caso, aprenderlo desde cero. Parece que le caes bastante bien, si se me permite decirlo. Peter parpadeó. Esa es una muy buena amiga, no habría mejorado tanto mi japonés si no hubiera sido por ella, enseñándome algunas de las cosas más difíciles. Mientras decía eso, su cabeza se balanceaba como la de los muñecos que se colocan en el interior de los coches. Sin embargo, ese movimiento se detuvo al sentir un cosquilleo en su cabeza por algo que ocurría detrás suyo. Sí, será mejor que sigas así, Parker-san. No apreciamos coqueteos con las chicas de nuestra clase, ya que somos rivales. Peter se dio la vuelta y vio a un chico de cabello rubio platino y ojos azules, con una sonrisa suave, acompañado de otra linda chica con el pelo negro verdoso ondeando y un pequeño colmillo asomando en su amplia sonrisa. Detrás de ambos estaba un chico enorme, con cabello plateado y una expresión de fuerza que parecía flexionar con cada paso. Por suerte, la última del grupo era una chica de pelo color naranja que tenía un aire increíblemente acertado de chica de al lado. Su mano firme descansaba sobre el hombro del rubio, algo que él ignoraba por completo. Un pequeño tirón de su parte hizo que el rubio retrocediera un poco. Sé amable. Exigió la pelinaranja, con un tono suave pero tajante. El rubio se lo tomó a broma, encogiéndose de hombros y alzando las manos en señal de rendición. ¿En serio, qué pasaba últimamente con Peter y los chicos rubios? Vamos, Kendo-chan. La chica, Kendo al parecer, dio un tirón del rubio un poco más fuerte. No me vengas con Kendo-chan. Dijo. No hables por todos nosotros. Quién sabe, a lo mejor es un buen chico. Levantó la vista hacia Peter. Lo eres, ¿verdad? Peter asintió con cautela.
Pero, ¿por qué no iba a serlo? Una sonrisa reptiliana se dibujó en el rostro de la chica situada junto a Kendo mientras soltaba una risita contenida. Avanzó hacia él, observándolo de arriba a abajo y haciendo sonar miles de alarmas en la cabeza de Peter. Sus pasos eran exageradamente lentos, como si arrastrara los pies al acercársele. No sabía por qué le hablaban acerca de coquetear con las chicas de la clase B y tampoco quería saberlo. Ella detuvo la improvisada inspección del rostro de Peter, y su media sonrisa se ensanchó aún más. Tengo que decirlo. De allí de donde vienes, os hacen realmente así de bien, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo dices? Kendo y el chico de cabello plateado compartieron la sorpresa de Peter, dirigiéndole a la chica miradas de duda. El rubio se quedó boquiabierto, como si ella hubiera dicho un disparate, como que le diera de puntapiés a un perrito. La chica los ignoró a todos y se rió de su aparente desconcierto. Jijijijiji. Solo bromeo, relájate. Le dio un suave codazo antes de ofrecerle la mano. Soy Tokage Setsuna, de la clase B. Dijo. Por fin tengo el placer de conocerte en persona. Ah, bueno, es un placer conocerte también. Dijo Peter con rapidez. Soy Peter, pero, parece que ya has oído hablar de mí. Bueno, del chico americano, quiero decir. ¿Y quién no ha oído hablar de ti? El rumor se corrió rápidamente sobre cómo quedaste primero en el examen práctico. Setsuna le guiñó el ojo y señaló al rubio. ¿Y ese paquetito de envidia y resentimiento que está justo ahí? Disculpa. Gritó el rubio, desafiante. Es Monoma Neito. Terminó Setsuna, arrancándole al rubio un jadeo al sentirse traicionado. Es un tipo decente, pero su orgullo y sus ganas de estar siempre en lo más alto pueden resultar un poco irritantes. Sin darle más vueltas, señaló entonces a Kendo. Y como seguramente ya habrás adivinado, su cuidadora es Kendo Itsuka, la Oni-san residente de la clase B. La chica pelinaranja en cuestión levantó la mano a modo de saludo. Hola, Peter. Dijo Itsuka en un inglés con acento, haciendo que Peter soltara una pequeña risa de alivio. La hermana mayor de la clase. Lo aceptas así, sin más. Respondió Peter en su lengua materna. Alguien tiene que hacerlo. Sonrió Itsuka, con los ojos cerrados y una sonrisa tímida que mostraba ligeramente sus dientes. Espero que tú hagas lo mismo por la clase A, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, todos estamos aquí para convertirnos en héroes. He oído clase A y convertirse en héroes. ¿Me he perdido algo? Preguntó el chico de cabello de color acero. Setsuna se encogió de hombros. No, tú eres. Resopló, dándole un codazo. Sólido y claro, como siempre. Y se echó a reír sin disimulo. Itsuka infló las mejillas conteniendo la risa. Neito resopló, mientras que el chico más alto solo parecía confundido. Ibara, que había permanecido en silencio, inclinó la cabeza. ¿Me estoy perdiendo algo con esta broma? Preguntó el chico alto, confundido. Setsuna se lo tomó con calma, echando un vistazo al último miembro de su grupo. Y por último, el grandullón es... Me llamo Tetsu, de la clase 1B. He oído hablar mucho de ti, Parker. Encantado de conocerte. Peter y todos los que estaban a su alrededor se estremecieron levemente por el volumen. ¿Este chico tenía alguna idea de cómo controlar la voz? Si la tenía, nadie más la había visto, porque todos se lo tomaron como si nada. Neito aprovechó la oportunidad para dar un paso al frente, con una sonrisa astuta y un brillo travieso en los ojos. Como ha dicho mi buen amigo, somos los alumnos estrella de la clase 1B, y lo sabemos todo sobre ti, Peter Parker. O, mejor dicho, el as de la clase 1A, o el fenómeno de primer año. Setsuna puso los ojos en blanco. Por supuesto que dice eso, con Onenuki ausente. Monoma avanzó un paso al frente, y Peter tuvo la sensación de que debería estar sonando música dramática de fondo. Aquel tipo era tan exagerado incluso al moverse. Al menos, y eso era un punto a su favor, no estaba siendo un imbécil de proporciones épicas. Aunque seguía comportándose un poco como uno. Vaya. Bonnie me mencionó, por lo que oigo. Se dijo Peter. Y se nota. Puede que tuviese que ponerle freno a eso. Cada vez había más gente que sabía cosas sobre él. Primero todo aquel revuelo de ayer y ahora esto. Pero ¿sabes qué dijo de ti?
Preguntó Neito, con una sonrisa engreída adueñándose de su rostro mientras se llevaba una mano a la cabeza. Dijo que quedaste primero en el examen práctico. Itsuka puso los ojos en blanco y miró a Neito con la expresión más inexpresiva imaginable. Sea como sea, grábate esto. Continuó Neito. Que hayas entrado en primer lugar no significa que vayas a mantenerte en la cima para siempre. Como dice el viejo refrán, ningún rey gobierna eternamente. Tu puesto como el as no es más que algo temporal, un lugar destinado a que uno de tus compañeros, no, alguien que ni siquiera sea de tu clase, se alce no solo como ese as, sino como el mejor de todos los alumnos de primer año. Tal vez incluso un estudiante de la clase 1B. Es un bocazas. Sentenció Setsuna. Este tipo, ¿alguna vez se detiene a respirar? Preguntó Peter, arqueando una ceja. ¿Y de dónde había salido ese apodo, as? Era la primera vez que lo oía. No creo que tenga un botón de pausa incorporado. Comentó Setsuna sarcásticamente. Sí. Y más pronto de lo que crees. Continuó Neito, sonriendo como un loco. Un estudiante de la 1B se alzará para arrebatarte ese puesto y arrastrarte donde perteneces, con el resto de los... Los ojos del chico se quedaron en blanco y se desplomó hacia adelante, cayendo de bruces frente a Peter, completamente inconsciente. Lentamente alzó la mirada y vio a Itsuka frunciendo el ceño ante el chico tendido, mientras bajaba la mano. Y ahí es donde estaba el botón de pausa. Dijo Setsuna, chasqueando los dedos frente a la peli naranja con una sonrisa de burla. Y Peter sintió un pequeño escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué le había hecho sentirse tan mal un simple chasquido de dedos? Y de pronto lo supo. Aquella forma de extender la mano al chasquear los dedos, aquella postura, era casi idéntica a la de Thanos, aquel monstruo que lo eliminó, a él y a sus aliados en aquella lucha desesperada. Nota mental, atraparlo la próxima vez antes de que caiga al suelo. Susurró Itsuka. Bueno, nos vemos, Parker-kun. Cuídate y disculpa a Monoma-kun por su teatro. Con tu permiso nos vamos. Sin decirle una palabra más, se echó a Neito encima del hombro como si fuera un saco de patatas. Y simplemente se alejó caminando. Setsuna resopló, y Tetsu apretó los dientes. Maldita sea. Un solo golpe y se apaga como una vela. Ese chico tiene que mejorar su resistencia. Peter sintió una gota de sudor bajar por su nuca. Otra vez esos recuerdos. Salió de su ensimismamiento y miró a Monoma. ¿Estará bien? Preguntó Peter. Itsuka dejó de mirar la figura apoyada sobre su hombro. Espero que sí. Aventuró. Peter levantó un dedo. Eso. Empezó a decir, pero dejó caer el dedo. Eso no va a arreglar nada. No te preocupes por eso. Dijo Setsuna, restándole importancia a las preocupaciones del aspirante a héroe. Si quieres ser un héroe, tendrá que acostumbrarse a encajar derrotas tarde o temprano, así que mejor que empiece ya. No es para comportarse de ese modo para lo que estamos aquí. Dijo Shiozaki desde atrás. ¿De verdad era una mujer de pocas palabras? Espera, ¿Ibara seguía ahí? La había olvidado por completo. La chica se había limitado a quedarse allí de pie, sosteniendo sus libros y mostrando la expresión más seria y recatada que Peter había visto en su vida. No parecía que nada de lo ocurrido en los últimos minutos la hubiera afectado en lo más mínimo. Y hablando de chicas, ¿qué demonios pasaba con todas las de por aquí? ¿Ha habido algún acuerdo para que todas fuesen lindas o auténticas bellezas de infarto? Parecía que Japón rebosaba de chicas así. Y con la conversación que había tenido con Yu la noche anterior, bueno. No. Hasta aquí llego. Se obligó a reprimir el sonrojo que le subía a la cara. Piensa en otra cosa, no seas imbécil, haz amigos, no te pongas a pensar en... Hola, Pony-chan. Sonrió Itsuka. Peter volvió a atragantarse al girarse y ver a su amiga de pie junto a las escaleras. Tenía la misma expresión de confusión ante Neito e Itsuka que había mostrado Peter. Pero los ignoró por completo y su rostro se iluminó al verlo. Oh. Hola, Peter. Oh, hola, Pony. Buenos días. Balbuceó Peter, tratando de ordenar sus pensamientos. La sonrisa de Pony, sin embargo, no flaqueó. Brillaba como un cálido día de primavera. ¿Estás emocionado por nuestro primer día de clase? Sí. Asintió Peter. Va a ser, probablemente muy interesante. Pony sonrió con entusiasmo. Seguro que sí.
Va a ser increíblemente genial. Peter palideció, e Itsuka parecía horrorizada. El cuerpo de Neito se sacudió convulsivamente, y de su inconsciente salió un resoplido. Un resoplido de risa. Pony-chan. Exclamó Itsuka, desconcertada. Dios mío, qué vulgaridad. Añadió Ibara, horrorizada ante tanta familiaridad. Tetsu parpadeó. Bueno, ¿y qué tiene de malo un día increíble que va a ser, realmente increíble? Preguntó, conteniéndose de golpe al pensar en lo que acababa de decir. Con todas las miradas sobre ella, la sonrisa de Pony vaciló y sus orejas se agacharon. Pareció encogerse de repente, y su confianza se hizo añicos en un instante. ¿Dije algo mal? Preguntó Pony. El pecho de Peter dio un vuelco. Ella sonaba tan triste, Dios mío, parecía que le echaban en cara algo que no entendía bien. Cuando ambos se graduaron en el curso de intercambio, ella había entendido mal la manera de decir algunas cosas. No, Dijo rápidamente en inglés. es que, se supone que no debemos hablarnos así, tenemos que ser supereducados. De verdad. Le preguntó Pony en su lengua materna. Pero me habían dicho que sería una buena forma de empezar el día. Los ojos de Itsuka se entrecerraron. ¿Quién te ha dicho eso? Al parecer había logrado entender el significado de la conversación. Setsuna se quedó de brazos cruzados, con una sonrisa ladeada y divertida, mientras que el chico de cabello gris y la chica de cabello trenzado a modo de enredadero los miraban sin entender nada. Fue Neito. Respondió Pony. Me dio algunos consejos sobre cómo usar jerga sencilla en japonés. Señaló al chico rubio que reposaba sobre el hombro de Itsuka. Al unísono, 4 pares de ojos se clavaron en la figura inerte sobre el hombro de Itsuka. Todos habían captado el nombre de Neito en aquella frase en extranjero. Pasó un segundo, luego otro, y, de pronto, Peter sintió un impulso casi irrefrenable de salir corriendo lejos de la chica pelinaranja. Esta sonrió con una dulzura enfermiza y dejó escapar un suave suspiro. Encantada de conocerte, Parker-kun, pero si nos disculpas, Tetsu-kun y yo tenemos que ocuparnos de algo. El grandote de cabello plateado parpadeó, rascándose la cabeza sin entender muy bien qué pasaba. ¿Nosotros? Sí, Insistió Itsuka, con un tono que dejaba claro que no era una sugerencia. nosotros. Peter pudo ver cómo los engranajes giraban en la cabeza de Tetsu. Luego, de repente, como si se le hubiese encendido una bombilla, lo encajó todo. Ah, sí, claro. Dijo. Vale. Excelente. Añadió Itsuka con una amplia sonrisa. Y con eso, Itsuka se dio la vuelta y se marchó, con su asistente pisándole los talones. Si me disculpas. Que tengas un buen día en la escuela, Parker-san, y gracias por la ayuda. Ibara hizo una leve reverencia y la siguió. La chica lagarto de cabello verde oscuro clavó los ojos en Peter y rodeó su figura al pasar junto a él. Bueno, creo que con esto ya hemos tenido suficiente por hoy. Nos vemos por ahí, guapo. Dijo Setsuna, guiñándole un ojo. Las cejas de Pony se alzaron y se quedó con la boca abierta. Antes de que pudiera decir nada, la chica de ojos de lagarto alargó la mano y agarró a la rubia tejana antes de que pudiera protestar. La pobre estuvo a punto de tropezar bajo su agarre y a duras penas logró girarse para despedirse con la mano por el pasillo. Te veo a la hora del almuerzo, Peter. Gritó Pony, despidiéndose con un gesto de la mano. Y así, sin más, Peter se quedó solo en el pasillo, sin tener ni la menor idea de qué demonios acababa de pasar. Sacudió la cabeza. No era para tanto. Tenía que centrarse en su clase y en todo lo que eso implicaba. Abrió la puerta y... Quita los pies del escritorio. Ah, vete a la mierda. Eso fue lo que se encontró. Otra vez. Peter contuvo un suspiro. Sí, lo mismo que en su antiguo instituto. Bueno. Y sintió todas las miradas sobre él al entrar. Bakugo fruncía el ceño con odio, mientras Tenya levantaba la mano. Ah. Buenos días, Parker. Buenos días, Ida. Peter pasó de largo con un ligero asentimiento mientras echaba un vistazo a su escritorio. Era hora de acomodarse. Y al hacerlo, se dio cuenta de que muchos lo miraban, y hizo todo lo posible por ignorarlo mientras se sentaba delante de Momo. Buenos días, Yao Yorozu. Buenos días, Parker-san. Dijo Momo, asintiendo ligeramente, mientras el resto de los alumnos seguía entrando para empezar el día.
Peter observó a su clase, viéndolos mezclarse un poco antes de que comenzara la jornada. Alguien de aquí debía haber filtrado que había quedado primero en el examen práctico. Dudaba que Neito lo hubiera visto a él, a Ochako o a la cámara cuando intentó darle puntos a Izuku más tarde, así que eso significaba que ese alguien se lo contó a otro, y ese a otro más, y, como un virus, la noticia empezó a circular. Respiró hondo y miró sus útiles escolares. Solo, aguanta. En su antiguo instituto podía pasar desapercibido, pero aquí todas las miradas estaban sobre él, y todo solo por divertirse un poco. El señor Stark siempre estaba en el centro de atención, así que tendría que adaptarse y... Hola, Parker-kun. Mina se lanzó hacia él. ¿O prefieres Peter? Sé que en Estados Unidos te llaman mucho por el nombre de pila en lugar del apellido, así que, ¿con cuál te sientes más cómodo? Oh, Vaya, eso no lo esperaba. Peter está bien. ¿Y tú qué prefieres, Mina o Asido? Mina le regaló una gran sonrisa. Llámame Mina. Familiarizándote sin problema con los demás, ¿eh? Sonrió Hirou, que estaba sentado cerca. Aunque bueno, supongo que eres así. Y puedes llamarme como quieras. Señaló su pecho con el pulgar. Después de todo, un tipo como tú se lo merece. Bueno, gracias por facilitármelo, supongo. Veamos. Peter bajó la mirada hacia el plan de estudios. Así que, primero tenemos tutoría para básicamente prepararnos para el día, luego inglés, matemáticas, japonés, el almuerzo y después clases de héroe. Vaya, en verdad era una escuela. Supongo que quieren asegurarse de que estemos bien educados, por si no logramos ser héroes. Sí, qué fastidio. Mina hizo un puchero. Quería hacer más entrenamiento de héroe, pero eso es solo después del almuerzo. Entiendo cómo te sientes. Añadió Momo desde atrás de Peter. Pero la UA solo está cumpliendo con su trabajo al asegurarse de que estemos educados en temas fuera del heroísmo. Quién sabe, puede que aprendamos algunas habilidades útiles, ya que el inglés es una herramienta valiosa. Sí, pero nuestro as aquí presente puede con eso sin problemas. Hirou sonrió con picardía. Eres de Estados Unidos, las clases de inglés te van a aburrir hasta dejarte dormido. Otra vez con lo de as, primero la clase B lo llamaba así, y ahora de nuevo. Las mentes agudas permiten una gran astucia. Tokoyami intervino, con los brazos cruzados y, pensativo, como siempre. Parecía estar de acuerdo con Momo. Peter se rió, mirando hacia arriba. Bueno, vale. Sé inglés bastante bien, pero pronombres, adjetivos y todo ese rollo complicado puede ser un poco difícil. Después de todo, esa era su peor materia. Matemáticas y ciencias eran como algo natural para él. La estructura de las oraciones, los verbos y todo ese lío. Ned y él lo habían pasado bastante mal con eso antes de que llegase aquí. Ah, así que es como japonés avanzado para nosotros, entonces. ¿Y aprender a escribir con distintos caracteres y dialectos? Oh, Dios, lo del katakana y el hiragana. Pony y él habían tenido que estudiar a fondo eso en el curso de intercambio. Peter asintió ante la afirmación de Mina, haciendo que la chica rosada respondiera con un afirmativo. Bueno, si alguien lo necesita, con gusto puedo ayudarle. Dijo Momo mientras Peter la miraba. Estoy segura de que te manejarás muy bien con el inglés al principio, pero si alguno necesitáis apoyo con algún matiz o complejidad, ayudaré lo mejor que pueda. El chico de cabello castaño sintió cómo se le calentaban las mejillas y desvió la mirada. Sí, gracias. Haré lo mejor que pueda para ayudar también si necesitáis ayuda con la pronunciación del inglés. Hirou le regaló una gran sonrisa y levantó el pulgar. Peter vio pasar una camiseta saltarina frente a él. Oh. Yo sí necesito ayuda con el inglés. No se me daba muy bien en la secundaria. Exclamó Agakure alegremente. Tenía los puños enfundados en sus guantes y, emocionada, parecía brincar sobre las puntas de sus pies. A mí también me vendrían bien algunos consejos, a ver si mejoro. Dijo el chico con cabeza de pájaro, mirando a Peter. Parecía enfadado y amenazante, pero no sonaba así. Solo era su aspecto. Y sintió todas las miradas sobre él, y también sobre Momo, debido a los ofrecimientos de ayuda con el inglés. Es una CIP, quiero decir un plan, entonces. Peter miró a Momo. Podríamos ayudar juntos. La chica de cabello negro parecía irradiar entusiasmo ante la idea de colaborar. Por supuesto. Peter-san y yo estaríamos encantados de ayudar y... Oh. Su rostro se puso rojo como un tomate al darse cuenta de lo que había dicho. Quiero decir, Parker-san.
Con gusto os ayudaremos. Si queréis, claro. De repente, Peter sintió un ligero abatimiento mientras Mina soltaba una carcajada y Hagakure emitía un Oh, en tono burlón. Peter solo pudo asentir torpemente mientras Eijiro esbozaba una sonrisa sarcástica. ¡Qué bien! Dijo en inglés, con un fuerte acento. Ahora deberíamos volver a nuestros pupitres. Afirmó el pelirrojo, esta vez en japonés. La clase va a comenzar en cualquier momento. Y todos regresaron a sus asientos. Peter miró por la ventana, encontrándose con los ojos de Momo. Y entonces sus miradas se cruzaron. Y ya en sus pupitres, sus miradas permanecieron fijas mientras Peter, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón, hacía rodar su lápiz sobre el escritorio. Y que Todoroki lo mirara tanto tampoco ayudaba. Solo di algo, tío. Estás dándome un poco de miedo. Y la clase comenzó, con Aizawa ausente y Present Mic tomando el relevo y repasando el plan del día, tal y como venía detallado en el programa. La primera asignatura fue el inglés, en la que, al principio y de forma juguetona, llamó a Peter muchas veces para que dijera frases que todos repitieran, antes de empezar a llamar a otros. El inglés de Izuku resultó ser sorprendentemente fluido, mientras que Bakugo se defendía bastante bien cuando hablaba en la lengua de América. Tokoyami, Sato y Mina lo tuvieron más difícil, con esta última murmurando que las letras de las canciones eran más fáciles. Los mejores, para sorpresa de muchos, fueron Aoyama y Hirou, con Todoroki desenvolviéndose con bastante soltura. Escuchar a Momo, Mina y Ochako hablar en inglés era como una escala descendente que iba de lo directamente angelical a lo condenadamente adorable. Sin embargo, Peter podía sentir como un aura de aburrimiento empezaba a caer sobre el aula. Las clases continuaron. Las matemáticas fueron pan comido. El japonés fue duro, pero Momo lo hizo increíblemente llevadero con su ayuda, y finalmente llegó la hora del almuerzo. Al parecer, la UA había contratado a un héroe de la cocina para preparar, o al menos supervisar, algunos de los mejores platos. Aunque su rostro se veía súper mecánico, Lance Rush parecía muy amable. Incluso tenía una foto de su esposa y sus 4 hijos junto a la caja registradora. Bueno, bien por él. Antes, Peter tenía que estirar su dinero para comer barato porque, bueno, era lo que había. Y ahora podía comer de lo mejor de la ciudad. Vaya chollo. Y el almuerzo fue bastante divertido. Comió con el Hirou, Mina y Denki, que parecía haber dejado atrás el numerito del vestuario. Supongo que ya habría pasado por las 5 etapas de vuelo, muerte, o algo por el estilo. Peter no estaba muy seguro. Kaminari Denki sí parecía simpático, aunque se puso un poco celoso cuando Pony se unió a ellos para comer, llenando su bandeja de verduras bien cocinadas, ya que es vegetariana. Y pensar que Peter creía que no había vegetarianos en Texas, pero ella es medio caballo. Cuando Peter fue a por una segunda ración vio a Setsuna por allí, sonriéndole con ojos juguetones, pero no con esa aura de amiga de todo el mundo que tenía Mina, ni con la vibra de mariposa social que era Hagakure. Más bien, lo observaba como un gato mira a un ratón. Con ganas de jugar, aunque también con mucha atención. Algo así como MJ, aunque sin ese sarcasmo tan suyo. Tenía la sensación de que alguien lo estaba observando mientras almorzaba con los demás, pero lo achacó a que era debido a los rumores de que era el fenómeno de primer año. Ah, y claro, a que también era un estadounidense en una escuela japonesa de héroes. Bueno, al menos Setsuna parecía simpática. Pony hablaba muy bien de ella, de Ibara, de Itsuka y de un tal Onenuki Juzo, además de un tipo llamado Kambara. Quizá debería pasar más tiempo con ella. Tenía un aura peculiar, sobre todo con esos ojos tan parecidos a los de un lagarto. Pero, como todo lo bueno, la hora del almuerzo acabó, y Peter quedó satisfecho y preparado para lo que venía. Porque ahora, tocaba el entrenamiento de héroes. Ya he llegado. Bramó una poderosa voz bulliciosa que hizo que toda la clase se pusiera en tensión al instante. Peter vio a Izuku animándose de golpe e inclinándose hacia adelante en su pupitre, que estaba justo delante del suyo. Está aquí. Susurró, temblando de emoción. Estoy entrando por la puerta, como una persona totalmente normal. Declaró All Might apareciendo por el umbral, vestido con su traje rojo clásico de la Edad de Plata y su capa azul. Toda la clase estalló de emoción. Peter no pudo evitar soltar una risa, maravillado.
Lo poco que sabía de All Might era a través de las noticias, de los artículos que se habían escrito sobre él. De cómo había salvado cientos, si no miles, de vidas durante incontables desastres, no solo en Japón, sino por todo el mundo, en labores de rescate y ayuda humanitaria. El hombre responsable de la enorme caída en la tasa de criminalidad de Japón. El mismo que había ayudado a negociar tratados de paz y acuerdos entre numerosos países, actuando como mediador y árbitro. Y lo había hecho todo con una sonrisa en el rostro, como si la llevara grabada. El símbolo de la paz en persona, All Might. La sonrisa de Peter se ensanchó. Dios mío, es él, de verdad. Sabía que daba clases allí, por todo el tema del proyector holográfico, pero aún así, aquello era increíble. De verdad está dando clase aquí, en la UA, esto va a ser brutal. Exclamó Hirou, apretando el puño con entusiasmo. El entrenamiento básico de héroes, también conocido como Heroin 101, esta será la asignatura que os moldeará en los héroes que deseáis llegar a ser. Proclamó el titán rubio, adoptando una pose dramática mientras metía la mano dentro de algo. Preparaos, porque hoy vamos a adentrarnos en un elemento crucial del entrenamiento heroico. Sacó entonces una tarjeta en la que se podía leer una sola palabra: combate. Entrenamiento de combate. Combate. Oyó Peter murmurar a Bakugo, con un brillo de puro deleite y entusiasmo en su voz. Izuku, en cambio, no parecía tan emocionado. ¿Entrenamiento? Terminó, con cautela. Exacto. Exclamó All Might. Y para eso necesitaréis esto. A los lados de la pared, unos compartimentos comenzaron a abrirse uno tras otro, numerados, mientras todos los alumnos parloteaban y se emocionaban llenos de alegría y entusiasmo. El Departamento de Apoyo ha creado estos trajes siguiendo vuestras peticiones y los formularios de registro de dones que firmasteis al solicitar plaza en la UA, tendréis que llevarlos puestos. Estupendo, los trajes de héroe. Gritó Mina, y todos empezaron a vitorear con euforia y entusiasmo. All Might parecía deleitarse con la escena mientras los alumnos se ponían en pie uno por uno. Peter no pudo contener la sonrisa al verlos a todos levantarse y dirigirse en fila hacia los compartimentos numerados para recoger sus trajes. All Might hizo ondear su capa mientras se preparaba para marcharse. Id a cambiaros y reuniros conmigo en el centro de batalla B, nos vemos allí para... All Might, Sensei. El rubio se detuvo al oír a Temya, que estando en la fila, levantaba la mano mientras Mina y Aoyama recogían sus cosas. Veo que en los compartimentos deberían estar las 20 cajas asignadas para cada uno de nuestros asientos, pero, sin embargo, en el número 19 no hay nada. Temo que el Departamento de Apoyo haya olvidado a uno de mis compañeros. Ah, ¿el compartimento 19? No hace falta, joven Iida, aunque reconozco tu preocupación y tus habilidades de observación. Dijo All Might, agitando la mano. El equipo del joven Peter Parker ya está preparado y él ya lo lleva consigo. Peter sintió todas las miradas sobre él. Después de todo, era el único que no se había movido de su asiento. Espera. ¿Parker ya tiene su equipo? Preguntó Sato. No puede ser casero, ¿verdad? Reflexionó Asui, con un dedo apoyado en la barbilla. La UA tiene uno de los mejores servicios para hacer trajes de héroe, ¿no? Oh, sí que tiene uno, y es súper chulo. Exclamó Ochako con una gran sonrisa. Peter se levantó de su silla, nervioso, sabiendo lo que vendría a continuación. Ochako-san, yo. Puede lanzar telarañas y sacar como patas de metal super guays desde su espalda. Encaja con su temática de araña. Lo petó cuando hizo el examen práctico conmigo, de Kukunei Iga-kun. Ochako lo miraba mientras Peter palidecía al sentir de nuevo todos los ojos sobre él. ¿Tiene su propio equipo? Gruñó Bakugo, mirándolo fijamente. Claro, qué tontería la mía, lo había olvidado. Murmuró Temya. Todoroki permaneció en silencio, pero no parecía sorprendido. Me pregunto quién habrá hecho su equipo. Comentó Anta. Pero el Departamento de Apoyo le dio el visto bueno, así que, en cualquier caso, os veré a todos en el centro de batalla, hasta luego. Y All Might se fue, dejando a Peter jugueteando nervioso con su mochila. Sí. Dijo, sonriendo de manera algo torpe, encogiéndose de hombros al ver a sus compañeros recoger sus cajas. Yo. Estoy bien, así que no hace falta que os preocupéis por mí. El trepamuros de cabello castaño se levantó, se colgó la mochila al hombro y salió del aula. Cualquier cosa para alejarse de todas esas miradas.
Recordó la ubicación del centro de batalla y decidió dirigirse allí primero, aunque no le apetecía dejar atrás a sus amigos. Peter se detuvo, soltando un profundo suspiro. El señor Stark siempre fue admirado por todos. Debo ser como él, mejor que él. Murmuró para sí mismo con suavidad. Era más fácil decirlo que hacerlo. Así que, así debió ser como consiguió el primer puesto en el examen práctico. Katsuki sonrió con suficiencia. Solo lo logró gracias a sus juguetes. Su poder era notable, sí, pero al final no era más que fuerza bruta y velocidad, nada que su explosión y su versatilidad no pudieran superar. ¿Lanzatelarañas? ¿Patas de araña? Podría ser una amenaza, pero si tiene la oportunidad de enfrentarse a él con su propio equipo personalizado. Una sonrisa diabólica se le dibujó en la cara al recoger su caja. El mejor resultado sería hacer que el estadounidense bajase de su altar, o estallarle la cara a ese engreído por hacerlo quedar como un tonto durante todos estos años. Katsuki pensó esto último lanzando una mirada de odio a Deku mientras observaba furioso al peliverde de la fila. Y al fin aplastar a esa hormiga embustera bajo su bota y derrotar al considerado más fuerte de su clase, reafirmando así su puesto como el número 1, como en sus días de instituto. Oh, hoy va a ser un día estupendo, predijo Katsuki. Era un día perfecto para empezar. El sol brillaba mientras todos los alumnos comenzaban a avanzar por el túnel, ya preparados con sus equipos. All Might sonrió ante la escena. Hoy iba a ser la primera incursión de todos en el mundo del heroísmo. Bueno, la de la mayoría, ya que el joven Midori ya contaba con una pequeña experiencia previa. Y el joven Parker incluso tenía en su haber un informe como justiciero. No le quites el ojo de encima. Le había advertido a Izawa antes de tomarse el día libre para, lo que fuese. Tiene demasiados trucos bajo la manga. Su dedicación por descubrir las fortalezas de su clase era digna de admiración, pero All Might no podía compartir del todo esa visión. Aunque el joven Midoriya y Parker estuvieran en esa clase, debía tratarlos y evaluarlos igual que al resto de los alumnos, tal como su propio maestro había hecho con él en su día. Eso sí, sin las partes realmente aterradoras. Además, Parker estaba salvando instintivamente a otros de los peligros durante el examen práctico. Le recordó mucho a sí mismo cuando empezó en la UA, hacía ya décadas. Aizawa simplemente estaba dándole demasiadas vueltas a todo, como le habían dicho. El joven Parker era un héroe en todos los sentidos. All Might apretó el puño por reflejo. Contrólate, Toshinori. Lidias con paparazzi a diario, unos críos deberían ser pan comido. Era hora de comenzar a enseñar. Plus Ultra. Lucir bien es fundamental, damas y caballeros. Como dicen, el traje hace al profesional, y vosotros sois la prueba viva de ello, grabadlo en vuestro corazón, porque a partir de ahora, cada uno de vosotros es un héroe en entrenamiento. Y los alumnos salieron, todos vestidos con sus trajes personalizados. Algunos parecían bastante normales o sencillos, como la capa oscura de Tokoyami Fumikage, el Luz Pant de Hirouki Oka con sus botas especiales, mientras que, como contrapartida a esa sencillez, estaban la capa y la armadura de Aoyama Yuga, la propia de Ida Tenya, hecha a medida con salientes de motor en las piernas, y el atuendo de combate de Bakugo Katsuki, con sus guanteletes de granada, botas de combate y máscara oscura. Sin embargo, el más complejo de todos, cubriéndolo de pies a cabeza, no era otro que el de Peter Parker, a quien al salir, todos sus compañeros le dirigían miradas impresionadas. Algunos incluso soltaron un ¡Wow! o un ¡Ah! Al verlo pasar. Rojo con detalles en dorado y azul, ojos azules que brillaban, luces en las palmas de las manos y un brillante emblema de araña en el pecho. El misterioso traje del que había hablado Aizawa. Yagi no entendía de ciencia. Solo tenía lo que todos los demás: ojos. Cualquiera podía ver que estaba a años luz de cualquier cosa que el chico pudiera haber conseguido solicitando un equipo al departamento de apoyo, aunque no hizo falta, al alegar que ya contaba con el suyo propio. Si David pudiera ponerle las manos encima, probablemente moriría de la emoción allí mismo. Y hablando de emoción, los jóvenes compañeros de Parker se lanzaron sobre el pobre chico. Vaya, ¿ese es Parker?, exclamó Kaminari. No lo había reconocido, madre mía, parece que está cubierto de metal, añadió Hiro. Réal mais dès homme branteux. Très bien, Parker.
declaró Aoyama, mientras inspeccionaba y recorría con la mirada a Parker como un artista admiraría una escultura. Los ojos azules del traje de Parker solo se entrecerraron, confundidos. Tenía en las manos un traje rojo brillante cuando lo vi entrar en el vestuario. Reflexionó Tokoyami. Tal vez cambia de color al ponérselo. Deja poco a la imaginación. Comentó Asui, y Asido, que estaba ensimismada mirándolo, oyó el comentario y se le iluminó la cara, con las mejillas enrojecidas. Al parecer, es bastante ceñido, pero quien no lo lleva así, el mío también lo es. Declaró Sato. ¿Cómo se lo habrá puesto siquiera? Es como dice Hiro, parece que es de metal o algo así. Dijo la invisible Agakure. Espera, invisible. Eso significa que ella está de... Oh, Dios. Bueno, todos se ven geniales. All Might pudo oír los nerviosos gemidos del joven Parker desde la distancia al notar cómo lo observaban sus compañeros. Bakugo le dedicó al estadounidense una mueca ladeada cargada de desdén, mientras que Todoroki no pareció darle importancia alguna, como si ya hubiera visto antes ese traje. Comenzamos ya, panda de cigotos. Declaró Yaji con orgullo, logrando apartar de su mente las dudas que tenía de sí mismo como profesor, además de aquella sensación tan inusual que le suscitaba el traje del joven Parker. Ha llegado el momento de dar inicio a nuestras pruebas de combate, y... Se interrumpió de pronto al posar la mirada en su sucesor, aquel al que le había legado el One for All. El traje de Midoriya Izuku era verde, con un cinturón de accesorios, una máscara con una amplia sonrisa dentada y... ¡Oh, Dios! Estaba copiando su peinado con esas orejas a modo de cuernos. Yaji no sabía si encogerse de vergüenza o echarse a reír. Demonios, probablemente ambas cosas. Se te ve el plumero, chaval. Murmuró para sí mismo, ahogando una risilla tras su mano. Recomponiéndose, Yaji se aclaró la garganta. Ahora que estamos todos aquí, es hora del entrenamiento de combate. Sensei. La mano del joven Iida se alzó de inmediato. El chico había optado por el estilo acorazado tradicional de su linaje familiar, y lo lucía a la perfección. Esta es la ciudad falsa del examen de ingreso. ¿Significa eso que volveremos a realizar combates en un entorno urbano? Oh, gracias al cielo. Una pregunta fácil. Yaji alzó dos dedos en forma de V, el símbolo de la victoria. No exactamente. Vamos a ir 2 pasos más allá. La mayoría de los enfrentamientos con villanos que veis en las noticias tienen lugar al aire libre. Y bien que lo sabía. Apenas bastaban unos minutos para que alguien con una cámara lo captara en plena pelea y su rostro acabara ocupando titulares por todas partes. Sin embargo, estadísticamente hablando, los encuentros con los villanos más astutos suelen producirse en interiores. El joven Midoriya asintió, pero Parker se estremeció. Fue algo muy sutil, un pequeño movimiento de los dedos, pero sin duda ahí estaba. ¿Acaso el chico tenía más experiencia fuera de lo que indicaba su informe? Quizá la investigación de Aizawa tuviera algo de sentido, en cuanto pudiera terminarla. Pero esas teorías conspiratorias serían para más tarde. Parker era un héroe, no un villano. Y tenía una clase a la que enseñar. Pensadlo bien, acuerdos clandestinos, allanamientos, guaridas secretas. Los villanos verdaderamente astutos se mueven entre las sombras. Para este ejercicio de entrenamiento, seréis divididos en equipos de héroes y villanos para enfrentaros 2 contra 2 en espacios cerrados. Desde la primera fila, Asui, con su traje verde, inclinó la cabeza. ¿No es esto un poco precipitado? Vaya, otra pregunta sencilla. Yaji estaba en racha hoy. El mejor entrenamiento viene del maestro más grande de todos, la experiencia. Ese dicho era lo más acertado en la profesión de héroe. Si no pudieran usarse ni dones ni técnicas relacionadas con ellos, al final del día, el que tenía más experiencia solía salir vencedor la mayoría de las veces. Las ocasiones en las que Yaji se lanzó de cabeza confiando únicamente en su fuerza le habían dado más de un susto de los que le gustaría admitir. Una parte de él quería decirlo en voz alta, pero los alumnos necesitaban llegar a sus propias conclusiones. De lo contrario, nunca asimilarían estas lecciones. Y si fallan, él estaría allí para ayudarlos. Sin embargo, había un punto que necesitaba ser tratado. Pero recordad. Continuó Yaji. Esta vez no vais a golpear robots, ahora os enfrentaréis entre vosotros, a personas de verdad. Sensei, ¿será usted quien decida quién gana? Cuestionó Yaoyorozu.
¿Cuánto daño podemos hacer al otro equipo? Dijo Bakugo, con un tic en el ojo mirando de reojo a Parker. Tenemos que preocuparnos de que alguien sea expulsado como pasó ayer. Preguntó Chaco, preocupada. ¿Nos agrupará al azar o por compatibilidad de don? Inquirió Ida. Noé Fantática está capaz. Dios mío, cuántas preguntas. No tenemos todo el tiempo del mundo, chicos. Esperad, todavía no he terminado de hablar. Gimió Yaji. No había de qué preocuparse, podía lidiar con esto. Después de todo, había venido preparado. Metió la mano y sacó su herramienta suprema para imprevistos. Un bloc de notas. Parker ladeó la cabeza, confundido. Sigamos, ¿dónde estaba? Sí. Escuchad bien. La situación es la siguiente, los villanos han ocultado un arma nuclear en su guarida, y los héroes deben frustrar sus planes. Para lograrlo, los héroes deberán capturar a los villanos o recuperar el arma. De un mismo modo, los villanos ganarán si consiguen capturar a los héroes o proteger su objetivo. Había sido una buena explicación, ¿verdad? Un planteamiento digno de una película de acción, con un plan sencillo pero eficaz, perfecto para el primer día de entrenamiento como héroes. Yaji echó un vistazo a su alrededor, viendo cabezas asentir y miradas calculadoras. Lo estaban entendiendo, excelente. El tiempo es limitado, y decidiremos los equipos por sorteo. Declaró Yaji, alzando la caja con las papeletas de emparejamiento. ¿No habría una forma mejor? Preguntó Ida. Pensadlo, los héroes profesionales a menudo tienen que formar equipos sobre la marcha con otros héroes de agencias distintas. Supongo que por eso lo hacemos así. Dijo Midoriya de forma razonada. Además, al final estaremos ahí fuera ayudando a la gente, así que da igual con quién trabajemos mientras cumplamos con eso. Añadió Parker. Por desgracia, no siempre se puede elegir con quién trabajas. Concluyó encogiéndose de hombros. Hay que jugar con las cartas que te tocan. Ya veo, la vida es una sucesión aleatoria de acontecimientos. Perdone mi descortesía. Se disculpó Ida, inclinándose en una reverencia. Parker parecía estar mirando hacia un lado, sumido en sus pensamientos. Pero no, céntrate, Toshinori. Sí, esa era la razón. Definitivamente, Yaji no tenía eso en sus notas. Sacudió la idea de su cabeza, manteniendo su característica sonrisa. Sin problema, procedamos al sorteo. Declaró. 1 a 1, los alumnos fueron acercándose a la caja del sorteo. Equipo A, Uraraka y Midoriya. Equipo B, Todoroki y Shoji. Equipo C, Parker y Yaoyorozu. Equipo D, Bakugo e Ida. Equipo E, Aoyama y Yashiro. Equipo F, Sato y Koda. Equipo G, Kaminari y Hirou. Equipo H, Tokoyami y Asumi. Equipo I, Ojiro y Agakure. Equipo J, Kirishima y Zero. Sí, el destino parecía sonreírle. El equilibrio de poder y habilidad parecía repartido de manera bastante uniforme, en su mayor parte. ¿Cómo habían terminado Parker y Yaoyorozu en el mismo equipo? Debió de ser cosa del algoritmo. Aunque los jóvenes Midoriya y Parker parecían petrificados al ver quiénes les habían tocado como compañeras. Los nervios y la emoción por las próximas pruebas. Después de meter las bolas en las cajas de héroes y villanos y de darles una buena sacudida, Yaji fue sacando los resultados y declaró. Los primeros equipos que se enfrentarán son estos. Anunció. Los equipos de IA, para villanos y héroes respectivamente. La sorpresa en los rostros del joven Bakugo y de Midoriya era palpable. El primero, con una gran sonrisa dibujada en su cara, parecía listo para derribar todo el edificio, mientras que el otro, viendo su rostro, daba la impresión de querer hundirse en el suelo y desaparecer. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, todos conocen sus roles. Los dos equipos se quedan aquí. El resto puede dirigirse a la sala de control para observar. El equipo de villanos tiene 5 minutos de tiempo de preparación en el interior del edificio. Sí, sensei. Contestó la clase al unísono. Con esas órdenes dadas, los héroes en entrenamiento dejaron que los dos equipos permanecieran donde estaban. Al pasar junto a Midoriya, Parker le dio un golpecito en el hombro. Buena suerte. Le dijo antes de alejarse.
Midoriya no le prestó atención. Su mirada estaba fija en Bakugo. El genio explosivo fulminaba con la mirada a su amigo del instituto, solo para ver sorprendido que Midoriya se mantenía firme. Y eso no hizo más que enfurecer aún más al rubio. El sucesor de Yagi tenía en los ojos una expresión que el héroe recordaba haber visto en la playa. Determinación. ¿Creéis que estará todo bien? Preguntó Peter, sin dirigirse a nadie en particular. A su alrededor, sus compañeros se habían apiñado en la sala de control con la mirada fija más allá de él, atentos al enfrentamiento que se avecinaba. ¿Por qué dices eso? Preguntó Eijiro a su espalda. Por Bakugo e Izuku. Explicó Peter. ¿Os acordáis cómo reaccionó ayer Bakugo al lanzamiento de Izuku? Ese tipo se descontroló. Pero detuviste a Bakugo en aquel momento. Comentó Asui, la chica rana. Peter se encogió de hombros. Sí, pero desde aquí no puedo hacer nada. Ante él se alzaba un conjunto de monitores, cada uno conectado a una cámara situada en el interior del edificio, cubriendo cada rincón desde todos los ángulos imaginables. En ellos solo se veían pasillos y habitaciones vacías, salvo por la enorme bomba falsa que constituía el objetivo central del ejercicio. Al menos, Peter esperaba que fuera falsa. Aquella era una escuela que contaba con robots del tamaño de edificios entre sus herramientas de entrenamiento. No podía dar por sentado ni su moderación, ni su sentido común. En uno de los monitores, conectado a la única cámara del exterior del edificio, podían ver a All Might dando instrucciones a los dos equipos. Venga, se aceptan apuestas. ¿Quién creéis que va a ganar? Exclamó Denki con una amplia sonrisa. Nadie más se la devolvió. No creo que debamos apostar con algo así. Dijo Momo, arqueando una ceja. ¿Vamos? Se quejó Denki, alzando las manos en señal de rendición. Vamos, solo lo dije por diversión. Vale, yo apuesto por Bakugo. Declaró Eijiro, ignorando la conversación previa y metiéndose de lleno mientras flexionaba un brazo. Ese tipo tiene un don que pega de verdad, y ni Midoriya ni Ochako pueden hacer gran cosa contra eso. La diferencia de poder es abismal. Coincidió Tokoyami. Al menos hasta que recuerdas el don de Midoriya. Los ojos de Zero se iluminaron. Ah, claro. Solo tiene que dar un puñetazo, y se acabó. No lo sé. Murmuró Peter. ¿Tienes algo que decir, As? Preguntó Eijiro, volviéndose hacia él. Al unísono, toda la clase se volvió para mirar a Peter. Por suerte, su rostro estaba oculto tras la máscara de Iron Spider, así que no podían ver la mueca que se le formaba en la cara. Ese apodo iba a quedarse, ¿verdad? Primero Neito lo llamó fenómeno de primer año, y ahora Eijiro lo llamaba de nuevo As. Bueno, probablemente no debería decirlo. No, por favor. Continúa, Parker-san. Dijo Momo con calma, ofreciéndole una mirada amable y expectante. Estoy segura de que a todos nos gustaría escuchar la opinión que tengas acerca de esto. Y, efectivamente, tenía la atención de todos. Incluso Todoroki lo miraba con algo más que su habitual resentimiento contenido, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Bien. ¿Cómo podría decirlo? Se cuestionó Peter en su mente. Solo quiero decir, no me malinterpretéis. Izuku es fuerte. Estuve allí cuando se cargó al robot de 0 puntos. Le voló la cabeza de un solo puñetazo. ¿Y cuál es el problema? Inquirió Ojiro. Si no recuerdo mal, durante las pruebas lo superaste en todo. Sí, pero no creo que yo pudiera derribar al robot de un solo golpe. Si hubiera sido yo, probablemente habría usado telarañas para detenerlo o ralentizarlo. Además, había que tener en cuenta a Ochako, que también estaba allí. Peter volvió la vista a la pantalla, viendo a la castaña hablar con el héroe en entrenamiento vestido de verde. Cuando Bakugo había estado hostigando a Izuku, parecía que iba a acabar con él de un solo golpe. Ahora estaban en bandos opuestos. Peter empezaba a preocuparse de verdad. Pero la diferencia es que tu don no te hace daño, el suyo sí se lo hace a él. Intervino Asui. Peter asintió, dirigiendo su atención al enfrentamiento que estaba a punto de comenzar. Sí, su brazo derecho y sus 2 piernas quedaron destrozados. Claro, Izuku puede hacer volar por los aires a sus oponentes, pero si lo bloquean o simplemente se apartan, perdería el uso de un brazo o de un dedo, y ellos ni se habrían inmutado. Es un precio demasiado alto.
Eso dices, pero Bakugo e Iida tienen que tener suerte más de 10 veces. Dijo Shoji con la boca de uno de sus brazos, algo que siempre daba un poco de repelús. Midoriya solo necesita tener suerte una vez. Es como un boxeador defensivo frente a un artista del knockout en el ring. Pero podría derribar todo el edificio. Afirmó Sato, encogiéndose de hombros. El par de guantes flotantes que era Agakure jadeó. ¿Crees que eso podría pasar? El gigante azucarado volvió a encogerse de hombros. No me sorprendería viniendo de alguien como Bakugo. Era triste, pero Peter no podía estar más de acuerdo con él. Bakugo era un cañón sin seguro, y este entrenamiento solo iba a darle una excusa para desatarse por completo contra Izuku. Estaban en niveles totalmente distintos en términos de poder, pero Shoji tenía razón. Izuku solo necesitaba un golpe certero. Sin embargo, Bakugo podía disparar explosiones tantas veces como quisiera. Y bastaba con acertar solo una para convertirse en una fuerza a tener en cuenta. Estar en un espacio cerrado sería más un obstáculo para Izuku que para Bakugo. Ese bruto rubio era un imbécil y el único de los dos capaz de lanzar un ataque sin echar abajo una pared. A primera vista, ninguno de los dos tenía ventaja tecnológica. A menos que hubiera algo que Peter no supiera en esos guanteletes con forma de granada de mano que llevaba puestos. Te lo estás tomando muy en serio. Bueno, estamos en clase. Respondió Peter. Hiro alzó la vista hacia él y se encogió de hombros. Si tú lo dices, señoras. Añadió esto último en un inglés con un marcado acento japonés. Peter gimió y miró al techo, y aún así alcanzó a captar la sonrisa burlona de la chica por el rabillo del ojo. Oye, no te rayes. Tu lugar está aquí, igual que el del resto de nosotros. Dijo, levantando el pulgar. Ya estoy aquí. A sus espaldas, la puerta se había abierto de golpe con un fuerte impacto, revelando al héroe número 1 con un rastro de humo tras él. ¿A qué velocidad había venido? Ah, joven Parker, veo que has conseguido el mejor lugar de la sala. Bramó All Might. Solo quería verlo mejor. Respondió Peter. A su orden, el traje Iron Spider se deshizo de la máscara. La visión de un efecto parecido a arena deslizándose sobre su rostro, cosa propia de su uso, dio paso a la emoción en la sala, mientras los "oh" y "ah" resonaban por toda la estancia. ¡Wow! Eso fue genial. Gorjeó Nina. Se recogió como la capucha de una cobra. Fascinante. Musitó Tokoyami. ¿Acaso todo eso se deslizó dentro de esa cosita en la parte trasera de su cuello? Se preguntó en voz alta a Sui. Tío, tienes que decirme dónde y cómo conseguiste ese equipo. Exclamó Denki. No me creeríais si os lo contara. Peter intentó ocultar su vergüenza fijando la mirada en las pantallas, pero todo se desvaneció con una grave carcajada de All Might. ¿Acobardándote frente a los focos, joven Parker? ¿Se nota tanto? Preguntó. Nunca antes había llamado tanto la atención. All Might asintió, confirmando los temores de Peter. El hecho por sí solo era casi tan embarazoso como escuchar tantos elogios desde ayer. Unas pocas muestras de aprecio no deberían afectarle, pero sí lo hacían. Y ahora estaba recibiéndolas a montones. No era el señor Stark. No merecía sus víctores, sus alabanzas. De todos modos, no había hecho nada para ganárselas. En el examen práctico y en la prueba de dones solo se estuvo divirtiendo. No había sudado ni la mitad que sus compañeros. No lo merecía. Peter se estremeció al sentir una mano enorme posarse suavemente sobre su hombro. El héroe número 1 le sonreía, pero esta vez su sonrisa era más pequeña, más comprensiva. Ánimo, Peter Parker. Dijo en inglés el gigante rubio, con voz suave y cálida. Sonaba perfecto en el idioma de Peter, como si lo hubiera hablado toda su vida. Tanto si crees que lo mereces como si no, te has ganado tu lugar aquí. De eso no hay ninguna duda. Y estás hecho de madera de héroe, al igual que yo. Peter no tenía palabras. ¿Acaso podía su profesor leerle la mente? El titán rió, dándole una palmada juguetona en la espalda. Peter le devolvió la sonrisa. No sabía por qué, pero escuchar eso de All Might hacía que se sintiera bien.
Peter miró hacia atrás, viendo a toda la clase sonreírle, todos excepto Todoroki, que entrecerraba los ojos aún más que antes, como evaluando cada uno de sus movimientos. Mejor concentrarse en las pantallas. Muy bien. Llamó All Might por el altavoz, hablando de nuevo en japonés. Comencemos el entrenamiento de combate en interiores, equipo A, equipo D, la prueba comienza ahora. Apartándose del micrófono, All Might sacó el cuaderno de antes y un bolígrafo. La imagen, un tanto ridícula, no hizo mella alguna en el respeto de Peter cuando el hombre se volvió de nuevo. Prestad atención, alumnos, pensad en lo que haríais en esta situación. Lo que él haría, Peter comenzó a reflexionar. Bueno, para empezar, si era un héroe, y lo era, Peter haría todo lo posible por averiguar dónde estaba la bomba. Si esto fuera real, ese sería el único recurso que los villanos podrían usar, salvo que tuvieran rehenes. Encontrarla llevaría la mayor parte del tiempo, así que probablemente se colaría por el edificio, buscando entrar por las ventanas con sigilo y sin romper ninguna pared para no hacer ruido. A menos que fueran lo suficientemente estúpidos como para colocar la bomba en una habitación con una ventana abierta, Peter tendría que arriesgarse y encontrar un lugar por donde pudiera entrar al edificio de manera segura. Al menos, eso era lo que él pensaba. En la pantalla, Izuku compartía su estrategia. Evitó la puerta principal y saltó por la ventana de la planta baja, con Ochako pisándole los talones. Los dos héroes avanzaban despacio por los pasillos, un problema que Peter no tendría gracias a su sentido arácnido. Sin él, Izuku iba delante, revisando cada esquina por si había algún ataque. Aún así, Bakugo apareció repentinamente detrás de una de ellas, lanzándose hacia los dos con un puño brillante que hizo un agujero en la pared. Peter contuvo la respiración. Izuku y Ochako lograron apartarse. Ese impacto pareció que iba a hacerles mucho daño. Un ataque por sorpresa, Bakugo, ¿qué clase de tipo hace algo tan bajo como eso? Preguntó Eijiro apretando los dientes. Por vil que parezca, es una estrategia válida. Está interpretando su papel y actuando como villano. Explicó All Might. Un papel con el que Bakugo parecía sentirse demasiado cómodo, según la opinión de Peter. Lo único que le distrajo fue ver a Izuku y a Ochako de pie, relativamente ilesos, entre el humo. Los dos estudiantes se lanzaron el uno contra el otro, y Peter notó cómo se le caía la mandíbula al observar a Izuku agarrar el brazo de Bakugo, girarlo con la elegancia de un bailarín y estampar al explosivo idiota contra el suelo. Vaya, Midori ya tiene buenos movimientos. Silbó Denki. Y vaya que los tenía. Y eso fue suficiente para que Bakugo no volviera a lanzarse de nuevo contra él. Luego el rubio comenzó a hablar con alguien. No había sonido en la pantalla, así que Peter se quedó sin saber qué decía. Oye, ¿qué pasa? ¿Con quién está hablando Bakugo? Dijo Eijiro. ¿Podemos escuchar algo por estas pantallas? Está hablando con su compañero por radio. Explicó All Might, señalando una pequeña pieza azul en la oreja del chico. Se las di antes de que empezara el combate, junto con un plano del edificio y un poco de cinta de captura. Declaró, sacando un rollo de ese equipo de apoyo frente a él. Una vez que envolváis esto alrededor de vuestro oponente, lo habréis capturado. Dentro del plazo de 15 minutos. Añadió Momo. Correcto. Mina frunció el ceño. Entonces los héroes están en una gran desventaja. ¿Acaso no lo estamos siempre? Preguntó Peter. Mina arqueó una ceja hacia él, y ella solo fue la primera. De nuevo volvía a ser el centro de atención. No te preocupes, sé como el señor Stark, y como dijo All Might. Te has ganado tu lugar aquí. Peter respiró hondo. Es decir, bueno, estamos reaccionando a lo que los villanos hayan planeado de antemano, ¿verdad? Siempre se mueven a escondidas, preparando algo para que, no se les note. Después, ¿cómo decirlo? Siempre tendrán tiempo para hacer un plan o poner una trampa para que no los atrapemos. Y nosotros, bueno, tenemos que entrar a ciegas, improvisar y hacer lo que podamos con lo que encontremos. Ellos no tienen que jugar limpio, pero Dios, todos esos ojos puestos en él mientras hablaba. Miró de reojo, un poco avergonzado. Somos los que recibimos la confianza para hacer una cosa, y esa es salvar vidas. Eso es lo que hacen los héroes. El torpe discurso le valió miradas de ojos muy abiertos. Eijiro sonrió ampliamente, mientras Momo le dedicaba una sonrisa de aprobación.
Peter desvió la mirada rápidamente, pero al hacerlo vio una expresión distinta a las demás. Los ojos de Todoroki, en cambio, estaban entrecerrados. ¿En qué estaba pensando? ¿O es que por alguna razón simplemente le odiaba? ¿Qué debía hacer Peter ahora? All Might soltó una carcajada. Bien dicho, aunque las probabilidades no estén a nuestro favor, debemos luchar de todos modos. La declaración del héroe fue recibida con una ronda de sonrisas por todos lados. All Might levantó un puño al aire. Todos juntos ahora, vamos a escuchar un Plus Ultra. ¡Plus Ultra! El ruido estalló en la sala cuando todos se unieron al mantra de la escuela. Peter se unió lo mejor que pudo, pero su brazo no se alzó. Se está moviendo. Gritó. All Might se giró justo a tiempo para ver a Bakugo lanzarse con una patada explosiva. Izuku se defendió, bloqueando y gritando algo que hizo que Ochako corriera por el pasillo. El héroe en entrenamiento de traje verde intentó envolver el tobillo de Bakugo con la cinta de captura, pero lo dejó en cuanto Bakugo estampó un puño explosivo contra la pared donde antes estaba Izuku. Saltó hacia atrás y se detuvo un instante antes de salir disparado por el pasillo. Eso hizo que Peter se detuviera un momento. ¿Por qué no estaba usando su don? En un pasillo así, podría acabar con todo de un solo golpe. Peter recordó cómo cayó el robot de 0 puntos, cuánta fuerza inhumana concentró en un solo punto. Un puñetazo ahora, en la esquina del edificio, no lo derribaría, y Bakugo tendría serias dificultades para esquivar algo tan potente. Entonces lo entendió. Izuku no quería hacerle daño a Bakugo. Quería ganar sin usar su don y sin lastimarlo. Podría ser otra cosa, pero considerando cómo Izuku salió corriendo de allí, Peter no podía evitar pensar que tenía algo de razón, aunque solo fuera un poco. Sin un oponente delante de él, Bakugo rugió, y por primera vez, Peter agradeció que no hubiera sonido en la transmisión. Ese tipo tiene serios problemas de ira, da un poco de miedo. Comentó Zero. No era broma. El imbécil parecía capaz de hacerle competencia a Hulk en lo de gritar enfadado. Esperemos que no vaya a ponerse demasiado intenso. Y la pelea siguió. Izuku esquivaba, pero Bakugo se adaptaba a sus contraataques, acortando la distancia. Peter quedó hipnotizado por la escena. Aunque estuviera planeando algo, Izuku estaba en una situación muy complicada. Mientras tanto, Ochako había llegado a la sala de la bomba. Y, se estaba riendo. Vale. Entendió Peter observando las poses de Tenya. Momo suspiró. Creo que Tenya se está tomando demasiado en serio el papel de villano. Reflexionó, cruzándose de brazos. Bakugo había alcanzado a Izuku y lo obligaba a girarse y luchar. Su rostro era una máscara de furia asesina, y el de Izuku no se quedaba atrás. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué podría haber dicho o hecho Izuku para enfurecer tanto a Bakugo? All Might está levantando su guantelete. Señaló Peter. Tengo un mal presentimiento. All Might se incorporó, alarmado. Espera, joven Bakugo, alto, intentas matarlo. Peter pudo ver la sonrisa sedienta de sangre en su rostro, los dientes apretados mientras tensaba el gatillo, y leyó sus labios. Sintió cómo se le helaba la sangre. Sobrevivirá, siempre que esquive. Tiró de la anilla de su guantelete, y una gigantesca explosión de fuego se desató por el pasillo. Al unísono, la clase contuvo la respiración. Peter apretó los puños mientras All Might gritaba a Izuku. Izuku había esquivado aquello, menos mal. Pero el pasillo había quedado destruido. Peter escuchó a All Might gritar por radio, amenazando con detener el ejercicio si Bakugo volvía a hacer algo así, mientras el Hiro pedía que lo pararan de todos modos. ¿Y ese tipo quería ser un héroe? Ese imbécil. No. No era un imbécil. Era despreciable. Peter apretó los dientes y cerró los puños, mirando la pantalla con una expresión oscura. Tú, matón. Gruñó Peter en inglés. Sintió las miradas de sus compañeros sobre él, sin duda preguntándose qué tipo de maldición venenosa acababa de soltar, porque por el tono no podía ser otra cosa. No les prestó atención. Hacer algo así, aunque fuera fingiendo ser un villano, era demasiado. Bakugo seguía atacando a Izuku, lanzándole contraataques bien dirigidos y usando su don para aumentar la velocidad, lanzando a Izuku como si fuera un muñeco de trapo.
Ochako intentaba asegurar el arma, a pesar de que Tenya corría por todas partes apartando la bomba de ella. Los alumnos, desde Todoroki hasta Momo, elogiaban la estrategia de Bakugo. Pero Peter no podía. No dejaba de pensar en ese rostro, en esa furia asesina en sus ojos rojos. Ni siquiera el Capitán América y su grupo en Alemania lo habían mirado con tanto odio. Izuku y Bakugo cargaron, echando los puños hacia atrás. Se acercaron cada vez más, y en el último momento Izuku lo pudo esquivar, aunque recibiendo parte de la explosión en la cara mientras dirigía su brillante brazo hacia arriba con un puñetazo. Las cámaras temblaron, al igual que el edificio, y la transmisión de la sala de la bomba mostró un enorme boquete abierto, con vientos huracanados azotando a su alrededor. Ochako blandió una columna rota como si fuera un bate de béisbol, disparando los escombros contra Tenya. Tenya esquivó, y Ochako saltó hacia adelante, arrebatándole la bomba de las manos. Han ganado, Gritó Mina. La sonrisa de All Might se ensanchó un poco más. El equipo de héroes gana. Bramó. La clase estalló en vítores y aplausos. En la pantalla, Izuku se desplomó, con el brazo izquierdo destrozado y enrojecido, y el resto del cuerpo como si hubiera sido usado como un saco de boxeo. Bakugo lo miró con una incredulidad horrorizada, cayendo de rodillas. El equipo perdedor está prácticamente ileso, mientras que el equipo ganador ha quedado hecho polvo. Reflexionó Tokoyami. Puede que hayan perdido la batalla, pero ganaron la guerra. Aún así, no está bien. Espetó Peter entre dientes, hablando tanto al suelo como al monitor. ¿Por qué permitió eso? Casi acaba con Midoriya, porque no detuvo el combate cuando Bakugo usó esa barbaridad de explosión con granadas. Podría haberlo matado. Pero All Might ya no estaba allí. Terminó, desconcertado. Entonces lo vio. All Might estaba en la misma sala que Bakugo. Hablando con él y, consolándolo. Él es un profesor, sí, así que, hablar con sus alumnos entraba dentro de su trabajo, pero... eso no cambiaba lo que acababa de pasar. Lo que había ocurrido durante este ejercicio. Aunque Bakugo pareciera como si acabara de ver cómo atropellaban a su perro delante de él, eso no era una excusa. Nada de eso lo era. Esto era una escuela, por el amor de Dios. No había ninguna razón para entrar con intención de matar, ni siquiera fingiendo ser un villano. Ese ataque habría matado a Izuku, o lo habría reducido a carbón si no lo hubiera esquivado. Apretó los puños y fulminó la pantalla con la mirada. Bakugo quería superar a All Might, ser mejor que él. Sí, voy a ser el número 1 por aquí. El héroe más importante, como All Might. Así que, si no queréis morir ni nada por el estilo, no os pongáis en mi camino. Peter quería ser mejor que el señor Stark. Siéndolo de verdad. Más inteligente, más fuerte, siendo un héroe mejor. Nunca olvidaría aquella conversación en la azotea, con la bahía a sus pies y la Estatua de la Libertad al fondo, después de ayudar a Peter a salvar aquel ferry. El señor Stark quería que Peter fuera mejor que él como héroe. Pero ese sujeto no era ningún héroe. Era atroz. Un asesino. Bakugo Katsuki. Héroe, maldita sea, en entrenamiento. Solo la idea le revolvía el estómago. No se merece ese derecho. Gruñó en su lengua materna, en voz baja y cargada de rabia, tomando una profunda bocanada de aire mientras se preguntaba cómo demonios una escuela para héroes permitía que un matón así formara parte de sus filas. Peter ignoraba la mirada que Asuitsuyu le dirigía. Shoto notó cómo el semblante de Parker se ensombrecía estando incluso detrás del resto de alumnos. ¿Era cercano a Midoriya? ¿O guardaba algún rencor contra Bakugo? No parecía una persona confrontativa, y hasta ahora había intentado disipar cualquier tipo de conflicto. La única excepción había sido cuando detuvo a Bakugo tras la prueba del lanzamiento de pelota, solo para que Aizawa interviniera. En la pantalla, unos robots médicos se llevaban a Izuku, mientras All Might escoltaba a los otros 3 estudiantes. Uraraka parecía exhausta, Bakugo estaba descompuesto, e Iida tenía un aspecto abatido. Eso fue así, hasta que le dijeron que había sido el MVP del combate. Peter todavía se estaba acostumbrando a la idea de que la barbilla de una persona pudiera caer literalmente al suelo. ¿Y por qué él? ¿Alguien quiere responder? Preguntó All Might. Shoto puso los ojos en blanco.
Uraraka era claramente la MVP. Vio una oportunidad y la aprovechó, decidiendo la victoria. Iida se había comportado como un loco y no había sido capaz de trabajar con Bakugo, que claramente era un lobo solitario movido por el rencor. Fue porque el ataque de Uraraka era peligroso. Intervino Yaoyorozu. Los escombros que lanzó podrían haber golpeado la bomba y haberla detonado. Tenía razón, admitió Shoto. Aún así, Intervino Parker. Bakugo debería haber estado defendiendo la bomba. Si Iida se hubiera lanzado al ataque, su velocidad y potencia habrían hecho casi imposible que Uraraka y Midoriya contraatacaran. Dijo Peter cruzándose de brazos. Un punto muy acertado, Parker-san. Concluyó Yaoyorozu con un asentimiento y las manos en las caderas. Tenemos que trabajar desde abajo y apoyarnos mutuamente. De lo contrario, nunca seremos grandes héroes. Sí, supongo que sí. Dio por terminado Parker tras tomar una profunda bocanada de aire. Entonces, señor All Might, ¿seguimos o qué? Izuku va a estar bien, ¿verdad? Puedes estar tranquilo, joven Parker. Está siendo atendido en la enfermería en estos momentos. Ah, sí. El héroe número 1 trotó hasta las cajas de pelotas de héroes y villanos y las tomó. Pasemos al siguiente enfrentamiento, el próximo combate será en otro edificio. Con esas palabras, las cámaras cambiaron a una ubicación completamente nueva. Y los siguientes serán, murmuró mientras rebuscaba, sacando 2 bolas. Héroes. Equipo B. Y villanos. Equipo C. El equipo B serán los héroes, y el equipo C, los villanos. Declaró All Might. Shoto entrecerró los ojos al ver cómo Parker se erguía de inmediato, dirigiendo la mirada hacia Yaoyorozu, quien, por un instante, se la devolvió. Wow, violencia entre recomendados. Vitoreó Kaminari. Es más que eso, es un choque del top 10. Añadió Kirishima con entusiasmo. Yaoyorozu y Parker son literalmente el 1 y el 2, con Todoroki pisándoles los talones, y Soji no se queda atrás. No puedo esperar a ver cómo te luces, As. Un choque de titanes, de las élites. Murmuró Tokoyami con su habitual oscuridad. ¿Soy la única que tiene la sensación de que vamos a perder otro edificio? Preguntó Hirou en voz alta. Oye, vamos a trabajar juntos. Shoji Mezo se acercó a él, hablando por uno de sus brazos. Así que, contra los 2 mejores de la clase, ¿eh? Eso parece. Concluyó Shoto, lanzando una mirada a Parker mientras hablaba con su compañero. El aire oscuro que antes lo rodeaba había desaparecido. En su lugar había regresado su antigua torpeza. Gestos contenidos y palabras medidas, mientras Yaoyorozu y Parker discutían estrategia con seriedad. Tanto Yaoyorozu como él habían realizado sus exámenes de recomendación por separado en salas privadas, así que su único conocimiento del don de Yaoyorozu provenía de la prueba de Aizawa. Pero, sabía lo que Parker podía hacer. Durante esa prueba solo había mostrado su habilidad de hielo, pero había visto a Parker en acción llevando su traje. Peter Parker bien podría ser el más fuerte entre ellos. Tal vez incluso el más rápido en reflejos. Y su equipo era mejor que cualquier cosa que hubiera visto. Aún así, era otra torre que escalar, otra prueba que superar, si Shoto quería convertirse en un héroe como el resplandeciente símbolo de la paz. Confiaba en superarlo usando solo su hielo. Y lo haría. Vamos a hacer un plan. Acabaremos esto rápido. Dijo Shoto, girándose hacia su compañero más alto, que asintió, y juntos se pusieron en marcha. Ignoró los vítores y los murmullos emocionados de sus compañeros. Puede que me superes en muchas cosas, pero te derrotaré para convertirme en el héroe número 1. Pensó Todoroki Shoto, recordando su juramento. Y esto es solo otro paso que debo dar, usando solo mi hielo. Serás el primer escalón para eso. Peter Parker. Fin del capítulo 6.